Buenos días, el tema de mi exposición es la Corte Permanente de Arbitraje y el grupo está conformado por Helen Vidal y John Vargas. Sobre los temas que abordaré el día de hoy es el arreglo pacífico de controversias internacionales, los medios de solución pacífica de conflictos, los antecedentes, qué es y las convenciones de la Corte Permanente de Arbitraje. Si nos remitimos a la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, numeral tercero, dispone que los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia. En cuanto a los medios pacíficos, el artículo 33 dispone que son la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial y los recursos a organismos o acuerdos regionales. En la Conferencia de la Paz de La Haya en 1899 se estableció el Tribunal Permanente de Arbitraje y se suscribió la primera Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales. También se reglamentaron los buenos oficios, la mediación, la investigación y el arbitraje. También los medios de solución pacífica de controversias internacionales se establecieron en el Acta General de Arbitraje del 28 de septiembre de 1928, en el Tratado sobre Renuncia a la Guerra de ese mismo año y en la Declaración sobre Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Sobre los medios para la resolución pacífica de conflictos, son sistemas que procuran la solución de las controversias por medios pacíficos de tal manera que no se deba recurrir al uso de la fuerza. ¿Cuáles son esos medios? La negociación, que es aquella gestión directa entre los estados para resolver sus controversias. Los buenos oficios, que es la gestión de un tercero ajeno a la controversia y sucede generalmente cuando la negociación ha fracasado. La gestión de ese tercero termina con el acercamiento a las partes y la renovación entre ellas de la negociación directa. La mediación, en la cual la controversia se somete a un tercero ajeno a ella, buscando un arreglo amistoso entre las partes. Ese tercero generalmente es llamado mediador, el cual forma una propuesta, la cual no es obligatoria, pero lo que busca es una solución aceptable para las partes en conflicto. Sobre la investigación, decimos que es un procedimiento en el cual se somete la controversia a una comisión de investigación previamente constituida por un tratado y su finalidad es la de esclarecer o determinar los hechos. Sobre la conciliación, las partes someten la controversia a una comisión de conciliación que no solo determina los hechos, sino que también presenta a las partes una solución amistosa. El recurso a organismos internacionales, como anteriormente lo mencioné, la Carta de las Naciones Unidas dispone que antes de recurrir al uso de la fuerza, debemos de aplicar los medios para la solución pacífica de conflictos. Frente a un conflicto internacional que amenaza la paz, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede actuar ya sea a petición de parte o de oficio. También las organizaciones regionales como la OEA, la Organización de la Unidad Africana y la Liga de los Estados Árabes prevén mecanismos para la solución pacífica de controversias internacionales. Sobre los medios judiciales de arreglo pacífico y controversias encontramos dos, que son el arbitraje y el arreglo judicial. Sobre el arbitraje, el artículo 33 de la Convención para el Arreglo Pacífico y Controversias Internacionales establece que el arbitraje internacional tiene por objeto el arreglo de ese litigio entre los estados por medio de jueces de su propia elección y sobre la base del derecho internacional. La Conferencia de la Paz de La Haya en 1899 instituyó el arbitraje como ese arreglo, como un medio más eficaz para el arreglo de conflictos internacionales, por medio de la Convención para el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales, y se estableció el primer Tribunal Permanente de Arbitraje. Esta convención fue aprobada por Colombia mediante la Ley 251 del 95 y fue declarada exequible mediante la sentencia C-381 del 96. Sobre el arbitraje, un concepto de ello es que es un método por el cual las partes en una disputa convienen en someter sus diferencias a un tercero o a un tribunal constituido especialmente para tal fin, con el objeto de que sea resuelto conforme a las normas que las partes especifiquen. Usualmente son normas de derecho internacional y la decisión que
que tome este tribunal ha de ser aceptada como un arreglo final entre ese conflicto. A su vez, el arbitraje puede ser ocasional o institucional. Es ocasional cuando aparece en un tratado que no es específicamente de arbitraje y cuyo compromiso nace en las cláusulas compromisorias. O institucional cuando los estados se obligan a solucionar todas sus controversias de futuro que las partes no logren resolver por la vía diplomática, se pacta en los tratados generales de arbitraje como lo son de la Haya de 1899 y 1907. Sobre algunos antecedentes históricos del arbitraje, encontramos el Tratado Yate de 1794 entre Inglaterra y Estados Unidos, que es el primer ejemplo de pacto de arbitraje y el primer caso, digamos, de un funcionamiento de tribunales arbitrales en el sentido actual de la institución como lo conocemos hoy en día. Lo constituyó entre Inglaterra y Estados Unidos para ajustar las reclamaciones relativas a la OAMA en 1871. También encontramos las famosas 3 reglas de Washington que sirvieron para fundamentar el derecho sustantivo del tribunal. El arbitraje alcanza después un gran prestigio y se convierte en una norma de derecho internacional. Sobre el funcionamiento del tribunal de 1871 es muy importante porque permitió que los estados se familiarizaran con este nuevo procedimiento de arreglo de disputas. Ya en la conferencia de La Haya en 1899, el tribunal empezó a ser considerado como una institución respetable y susceptible de generalizarse. En el artículo 16, posterior modificado por el artículo 38 de la Convención de 1907, expresa que en cuestiones jurídicas y en primer término, en las cuestiones sobre interpretación o aplicación de los tratados internacionales, las potencias contratantes reconocen el arbitraje como ese medio eficaz y al mismo tiempo equitativo para resolver los conflictos que no se hayan podido resolver por la vía diplomática. De ahí data la Corte Permanente de Arbitraje. Los antecedentes de la Corte decimos que se gestó en la primera de las 2 conferencias internacionales de la paz de La Haya, la cual tendría una actividad destacada hasta 1931. Estas reuniones fueron por iniciativa del zar Nicolás II, que extendió una invitación a diferentes gobiernos para que enviaran delegados a una conferencia en la cual habría de considerarse cuestiones relativas al armamento y sobre un método para para preservar la paz y contener la guerra. La Conferencia de la Paz de La Haya en 1899 produjo, además del comienzo de una nueva etapa para la historia moderna del arbitraje internacional, el debate sobre el mantenimiento de la paz y el desarme fruto de las prohibiciones del derecho a la guerra que predominó en ese momento en el derecho internacional clásico. Y se adoptó el Convenio para el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales y la creación de la Corte Permanente de Arbitraje. La Convención de 1899 introdujo y dio origen a la Corte Permanente y tuvo como eje central el que los estados pudieran resolver en forma pacífica cualquier controversia que surja en desarrollo de sus relaciones. El resultado de la primera conferencia fue la elaboración del Estatuto del Tribunal Permanente de Arbitraje y una declaración adoptada por unanimidad en la cual los estados establecieron que antes de recurrir a la guerra iban a aplicar el arreglo pacífico de controversias internacionales. Se concretó que, invocación de este tribunal no sería oportuna en conflictos políticos, los cuales no tienen relación alguna con el derecho. Esta es la razón por la cual el zar Nicolás II propuso el arbitraje general y obligatorio solamente para resolver los conflictos jurídicos. Es necesario que para que se pueda tener competencia la Corte, los estados hayan expresado mediante un mecanismo esa competencia. Por lo general es un tratado de índole que se llama compromiso. Finalmente, la Conferencia de la Paz de 1899 adoptó la convención que incluía la creación de la Corte Permanente de Arbitraje, misma que fue modificada durante la segunda conferencia realizada en 1907. La segunda conferencia pretendía actualizar y complementar las disposiciones de la Convención de 1899
principalmente en lo relativo al reglamento del procedimiento arbitral para modernizar los medios de solución pacífica de conflictos. En 1907 se estableció en La Haya la segunda conferencia de paz y se acordó que con el objeto de facilitar el recurso inmediato al arbitraje para las diferencias internacionales que no se hayan podido resolver por vía diplomática, las potencias contratantes se comprometen a mantener esa Corte Permanente de Arbitraje, salvo que las partes estipulen algo en contrario. Sobre la Convención, cuenta con 4 títulos. El primero, que establece la finalidad de la Convención, que es lograr el mantenimiento a la paz mediante la solución pacífica de los conflictos internacionales. El título 2 regula los instrumentos de los buenos oficios y la mediación. El título 3 regula lo concerniente a la Comisión Internacional de Investigación y el título 5 hace referencia al arbitraje internacional como otro instrumento para lograr la finalidad de la convención. Se establece también la Corte Permanente de Arbitraje, los principios de la misma, cómo se van a elegir sus miembros y las reglas de procedimiento las reglas de procedimiento aplicables y otras disposiciones. Sobre unos casos clásicos que ha decidido la Corte es el de Cartago y Manua de 1913 relacionado con el embargo de buques, la división interna de Timor en 1914 y la soberanía sobre las Islas de Palma en 1928. Actualmente la Corte de Arbitraje es una organización intergubernamental que cuenta con 122 países como partes. Aunque la Corte fue concedida para atender solamente casos concernientes a países miembros, en 1908 aceptó el caso Grisbardana entre Suecia y Noruega, aunque Noruega no haya suscrito la convención respectiva. En 1930 la Corte conoció el caso de Ratchet Corporation of America versus China, siendo una disputa entre un Estado y una empresa privada. La Corte se ha tenido que actualizar conforme han surgido nuevas reglas para el arbitraje y también ante el surgimiento de nuevas instancias, tanto públicas como privadas. Ya sobre la Corte Permanente de Arbitraje, vuelvo a mencionar que fue creada en la primera Conferencia de la Paz de La Haya en 1899 mediante la Convención para la Solución Pacífica de las Controversias Internacionales, y las disposiciones de dicha conferencia fueron modificadas en la segunda Conferencia de La Haya en el año 1907. Esto con el fin de fortalecer como tal la Corte Permanente de Arbitraje. Uno de los objetivos de la conferencia fue el fortalecimiento de los sistemas de resolución de conflictos internacionales, especialmente el arbitraje. La Corte de Arbitraje en 1913 se estableció en la sede del Palacio de la Paz. Fue el primer mecanismo global para la solución de conflictos entre estados. Aunque el nombre de la Corte puede traer equívocos, ya que esta institución no es ni permanente ni un tribunal como tal, pero viene a ser más bien una larga lista de personas de reconocida competencia en materia de derecho internacional y que gozan de una alta reputación profesional y moral dentro de los respectivos estados internos. Frente a las funciones de la Corte, en cuanto a sus funciones, si nos remitimos a la página web oficial de la propia Corte, se autodenomina como una organización intergubernamental que proporciona una variedad de servicios para la resolución de controversias en la comunidad internacional. Esta definición engloba no solo el servicio de arbitraje para estados, sino también el arbitraje entre estados, bueno, sí, una organización internacional y partes privadas, entre entidades también controladas por el Estado, como las empresas privadas, y partes privadas como las sociedades transnacionales. También actúa como una autoridad nominadora a través del secretario general de la Corte Permanente. También la Corte provee apoyo a otras formas de solución pacífica de controversias internacionales, incluyendo la mediación y la conciliación. La Corte también dispone para
proporcionar apoyo administrativo a comisiones de investigación para determinar los hechos. También es un tribunal de huéspedes. La Corte pone a sus instalaciones a disposición y por petición de tribunales establecidos conforme a los reglamentos de ciertas instituciones de arbitraje internacional. Sobre los instrumentos jurídicos de la Corte, establecemos en primer término el reglamento de arbitraje de la Corte del 2012, el reglamento facultativo de procedimientos de la Corte para el arbitraje de controversias entre dos estados, cuando solo un estado es parte, para el arbitraje que comprende organizaciones internacionales y estados y entre organizaciones internacionales y partes privadas. También el reglamento de procedimiento en lo relativo al medio ambiente, las actividades en el espacio exterior, el reglamento de mediación y conciliación, el reglamento sobre la solución de conflictos internacionales, el reglamento para la comisión de investigación y la convención fundadoras de la Corte Permanente de Arbitraje y el reglamentos internos. La Corte provee regularmente también servicios administrativos de pleno apoyo a árbitros conformes al reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Una de las misiones de la Corte Permanente de Arbitraje es facilitar el recurso inmediato de arbitraje. Su sede está en La Haya, en Holanda, en el Palacio de la Paz, integra el sistema de Naciones Unidas, no es un tribunal fijo ni estable, no está en funcionamiento de manera continua como la Corte Internacional de Justicia. Sobre la estructura de la Corte decimos que tiene tres partes: el Consejo Administrativo, un grupo de árbitros y la Oficina Internacional. El Consejo Administrativo supervisa las políticas y presupuestos. Lo integra el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda y los agentes diplomáticos de los miembros de la Convención de La Haya acreditados por Países Bajos. Un grupo de árbitros potenciales independientes conocidos como miembros de la Corte que aproximadamente son 500 personas, que tienen un prestigio profesional y moral reconocidos por los Estados miembros. Y la Oficina Internacional dirigida por el Secretario General con sede en La Haya. Sobre qué establecen las convenciones fundadoras de la Corte, es decir, la Convención de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de controversias internacionales. Encontramos que en primer término, sobre el arbitraje internacional, la Convención establece que tiene por objeto la solución de controversias entre estados por jueces de su propia elección sobre la base del respeto a la ley. Se reconoce el arbitraje como el método más eficaz y más justo para resolver esas controversias que no se hayan podido resolver por vía diplomática. El recurso de arbitraje implica también el compromiso de someterse al auto de buena fe. Sobre la Corte Permanente de Arbitraje, se estableció que con el objeto de facilitar ese recurso inmediato de arbitraje para resolver esas diferencias internacionales, las potencias contratantes se comprometen a mantener la Corte Permanente de Arbitraje accesible en todo momento y que funcione salvo estipulación contraria de las partes, conforme al reglamento de procedimiento incluido en esa convención. Sobre el reglamento de arbitraje de la Corte, es un conjunto de reglas procedimentales más recientes de ella que las partes pueden utilizar para la aplicación del arbitraje sobre sus controversias, también sobre estados, organizaciones internacionales y partes privadas. Sobre el reglamento, para hablar más a fondo, sobre el ámbito de aplicación, el artículo primero establece que la Corte será competente para conocer de la controversia cuando las partes expresen en un tratado que se someten al arbitraje de acuerdo con el reglamento. Es decir, que debe haber un tratado anterior a ello que le dé competencia a la Corte. Dicho acuerdo significa también que las partes renuncian a cualquier procedimiento que tenga que ver con ese litigio en cuestión y a cualquier inmunidad que tengan derecho. La Oficina Internacional de la Corte actuará como registro en el procedimiento y proveerá, digamos, a las partes ese servicio de secretaría.
Las partes que inicialmente recurran al arbitraje deberán comunicar a la otra parte y a la oficina internacional la notificación de arbitraje. El procedimiento arbitral se inicia en la fecha en que la notificación de arbitraje es recibida por el demandado, quien tiene un plazo de 30 días para comunicarle a ese demandante y a la oficina internacional su respuesta a la notificación de arbitraje. Cada parte deberá comunicar a la otra y a la oficina internacional y al tribunal el nombre de sus agentes y representantes. Sobre la composición del tribunal, si las partes no hayan convenido previamente el número de árbitros y si en el plazo de 30 días tampoco lo han hecho, se nombrarán 3 árbitros. Si han de nombrarse 3 árbitros, cada una de las partes nombrará uno. Los 2 árbitros elegidos deben elegir un tercero que ejercerá las funciones de presidente del tribunal arbitral. Si han de nombrarse 5 árbitros, las 2 partes nombrarán esos 2 árbitros y estos 2 árbitros elegirán a los 3 siguientes y uno de ellos se designará como el presidente del tribunal. La persona designada para actuar como árbitro deberá revelar a circunstancias de imparcialidad o independencia a partir de ese nombramiento o a lo largo del procedimiento. El arbitraje ese árbitro podrá ser recusado si existen circunstancias de tal naturaleza. Las partes que lo realicen deberán notificar en un plazo de 30 días a la fecha de la notificación del nombramiento al arbitraje o cuando tuvo conocimiento de ello. Toda recusación se debe notificar a las demás partes, es decir, al árbitro recusado, a los demás miembros del tribunal arbitral y a la oficina internacional. La recusación así notificada deberá ser motivada por esa parte. Si es necesario reemplazar a ese árbitro, se nombrará a otro árbitro, el cual se llama árbitro sustituto. Sobre el procedimiento, el tribunal siempre tratará a las partes de igualdad en condiciones y dará siempre la oportunidad para que éstas hagan valer sus derechos. El tribunal, tras su constitución, invitará a las partes a que expresen sus opiniones y también les remitirá el calendario provisional de arbitraje, es decir, las fechas donde se van a llevar los procedimientos, las audiencias. Las partes deberán solicitar la celebración de las audiencias para la presentación de las pruebas de testigos y los peritos. Toda comunicación, es de resaltar que toda comunicación de una parte al tribunal deberá enviarse de igual forma a otra parte y a la oficina internacional. Se remite, si el tribunal lo permite, que un tercero intervenga como parte debe de cumplir, digamos, esos requisitos que establece la convención. En relación con el escrito de demanda, el demandante comunicará por escrito al demandado y a la oficina internacional y a cada uno de los árbitros su escrito de demanda dentro del plazo fijado por el tribunal. Este escrito deberá contener una identificación de las partes, sus datos de contacto, los hechos en los que se basa, los puntos que constituyen el motivo del litigio, la materia o objeto de su demanda, los motivos jurídicos o argumentos que sustenten la demanda, acompañado además de esa decisión o acuerdo de arbitraje y todos aquellos documentos o pruebas que se funde ese demandante. De igual forma, la parte demandada deberá comunicar por escrito su contestación al demandante, a la oficina internacional y a cada uno de los árbitros, en el tiempo establecido por el tribunal. Esta contestación deberá contener la respuesta a los hechos, los motivos o argumentos jurídicos que sustenten en el escrito de demanda. Se acompañará de todos los documentos o otras pruebas en que se funde el demandado. En la contestación también se podrá pedir al tribunal, si él lo permite, que el demandado formule esa reconvención para hacer valer una demanda a efectos de compensación, siempre y cuando ese tribunal tenga la competencia para conocer de ella. Las audiencias se celebrarán a puertas cerradas a menos que las partes acuerden lo contrario. El tribunal podrá interrogar a los testigos, incluidos los peritos, y requerirlos de que se salgan de la sala cuando otro perito o testigo vaya a declarar. El tribunal también podrá disponer que el testigo o perito, si es el caso, no puede recurrir a la audiencia físicamente, lo realice por medios electrónicos. Sobre algunas cuestiones de qué pasa si las partes dentro del plazo fijado por el reglamento o el tribunal no invocan la causa suficiente para realizar un trámite,
Si en el caso del demandante no se ha presentado su escrito de demanda, se ordenará la terminación del procedimiento. Por su parte, cuando es el demandado quien no ha presentado su respuesta a la notificación de arbitraje o al escrito de contestación, el tribunal arbitral ordenará que se continúe el procedimiento sin que esto se considere como la aceptación de las alegaciones que hace el demandante. Si una parte no comparece a la audiencia sin invocar, digamos, una justa causa, el tribunal arbitral estará facultado para proseguir el arbitraje. Si una parte debe presentar un documento y no lo realiza o una prueba, el tribunal dictará el laudo basándose en esas pruebas que disponga en ese momento. Sobre la aplicación de la ley para el laudo, si las partes lo han establecido, pues indicarán qué ley es aplicable para el caso, para aplicarlo sobre el fondo del litigio. Si por el contrario las partes no lo han realizado, el tribunal aplicará las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, los laudos arbitrales y la doctrina para en el caso de los estados. Los laudos o otras decisiones del tribunal se deben dictar por mayoría de votos de los árbitros por escrito y serán definitivos y obligatorios para las partes, comprometiéndose estas a cumplirlo. El tribunal de arbitral expondrá las razones por las cuales se basa ese laudo. Este será firmado por todos quienes compongan el tribunal y contendrá la fecha en la cual se dictó y se indicará el lugar de arbitraje y podrá hacerse también público este laudo si previo el consentimiento de las partes. La Oficina Internacional hará llegar a las partes una copia del laudo firmado por todos los árbitros. En el caso de que se invoque que se involucre solo un Estado, las partes comunicarán a la Oficina Internacional las leyes, regulaciones u otros documentos que hagan constar que se ejecutó el laudo. Para continuar con la convención, si nos recurrimos sobre el procedimiento de arbitraje comprende como regla general dos fases diferentes, una a la escrita y una al debate. Antes de mencionar sobre este procedimiento, es de decir que si se recurre al arbitraje, se debe de firmar un acta especial de compromiso. Esta acta implica el compromiso de las partes de someterse al auto de buena fe. En el compromiso debe expresarse claramente el objeto de la controversia, el plazo dentro del cual se harán esas comunicaciones y también una suma de cada parte de cada estado, dependiendo de que si es un estado o una organización, tendrá que depositarse por concepto de anticipo de costas. El compromiso también determina la forma de nombramiento de los árbitros, los poderes especiales que tiene el tribunal, el lugar de las sesiones, el idioma que se utilizará y por lo general todas las condiciones que hayan de convenido las partes. Ya sobre el procedimiento, decimos que son dos fases, la escrita y el debate. Sobre el procedimiento escrito consiste en la comunicación efectuada por los agentes respectivos a los miembros del tribunal y a las otras partes de memorias, contestaciones de memorias y en caso necesario de réplicas. Las partes incluyen todas las piezas o documentos invocados en la causa. Esta comunicación tendrá lugar directamente por conducto de la Oficina Internacional. El debate consiste ya en la presentación oral de los alegatos y las partes ante el tribunal. Sobre las decisiones del tribunal se celebrarán a puerta cerrada. Todas las decisiones deberán tomarse por mayoría de voto de los miembros del tribunal. El laudo es motivado, menciona los nombres de los árbitros, es firmado por ellos y por el escribano. El laudo es leído en sesión pública del tribunal con los agentes y consejeros de las partes presentes o debidamente citados. El laudo es pronunciado y notificado a las partes que resuelve esa controversia definitiva y es inapelable. Sobre la obligatoriedad del laudo arbitral, no es obligatorio sino solamente para las partes que hayan concluido el compromiso. Cuando se trate de interpretaciones de una convención en la cual sean parte otras potencias que las partes en controversia, estos se notificarán a ellas por medio de las partes asignatarias. Cada una de estas potencias tiene el derecho de intervenir en el proceso. Si intervienen, la interpretación contenida en ese laudo será igualmente obligatoria.
Ya sobre la sentencia que dio exequibilidad a la Convención para el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, la sentencia C-381 del 96, se hace mención que el pueblo colombiano es una nación eminente pacífica y por lo cual todos los instrumentos que permitan que el Estado pueda resolver las controversias sin recurrir a la fuerza material están acordes a los anhelados principios de la Constitución colombiana. Y sobre el instrumento de arbitraje desarrolla las normas, está acorde a las normas constitucionales que promulgan por la internacionalización de las relaciones del Estado con otros países. Por otra parte, en relación con el arbitraje, la Constitución en el artículo 116 reconoce expresamente que las facultades que pueden concederse a los particulares para resolver esos conflictos. Ya sobre la bibliografía, sobre las lecturas recomendadas, es citamos el de Derecho Internacional Público del doctor Marcos Monroy Cabra. Muchas gracias.